Érase una vez un niño pequeño y diferente que soñaba con hacerse mayor y crear mundos oscuros, poblados por seres tan pequeños y tan diferentes como él mismo. Pero, de momento, tan solo era un estudiante introvertido y poco aplicado en Burbank, California, que amaba dibujar, las películas de monstruos y los cuentos de Edgar Allan Poe. Su adolescencia pasa como en una nube, rodada en Super 8, a ritmo de punk y con muchos proyectos y pocos amigos a su alrededor. En 1979 obtiene una beca en un programa de estudios del Instituto de Artes de California, que pretende formar a nuevos talentos para Walt Disney. Allí comienza a sentirse mejor, rodeado de otros tipos tan inadaptados como él mismo, con los que comienza a rodar cortometrajes. Al finalizar sus estudios, ficha por Disney para trabajar en Todd y Toby, a las órdenes de Glen Keane. Sin embargo, como él mismo reconoce, no está hecho para reproducir los trazos dulces y acaramelados de la factoría de animación californiana. Incapaz de saber ni a dónde va ni de dónde viene, agobiado por un estilo en el que no cree ni entiende, Tim Burton se comporta como un auténtico demente durante sus primeros años en el estudio, llevando sus excentricidades a su máxima expresión. Convertido en artista conceptual, trabaja en varios proyectos como Taron y El Caldero Mágico, sin que se emplee ni uno solo de sus diseños en la producción final. Tras 10 años de trabajo, Burton se siente desanimado y con ganas de abandonar Walt Disney. Sin embargo, repentinamente, se produce un cambio esencial en su vida. Dos directivos de los estudios confían en el talento del joven dibujante y logran financiar su primer corto serio, Vincent, homenaje a uno de sus grandes ídolos, Vincent Price, que se implica en el proyecto, dándole su voz al narrador. Rodada en stop motion, en blanco y negro y con influencias del expresionismo alemán, Vincent adelanta muchas de las claves estéticas y poéticas del director californiano, que deja mucho de sí mismo en este proyecto casi autobiográfico. Sin embargo, para la Disney, el cortometraje es demasiado oscuro y tétrico, por lo que apenas le da distribución. A pesar de ello, Burton se siente feliz. Por fin parece haber encontrado su camino. Tras hacer una adaptación delirante con actores orientales y peleas de kung fu del cuento de Hansel y Gretel para Disney Channel, Tim Burton vuelve a embarcarse de la mano de la productora Julie Hickson en un nuevo cortometraje, Frankenweenie, revisión de la novela de Frankenstein en la que un niño revive en el ático de su casa a su perro muerto. A pesar de que Frankenweenie se iba a proyectar junto a Pinocho en salas comerciales, los directivos del estudio se niegan a distribuir el film alegando que sus imágenes son demasiado adultas. Para colmo de males, no consigue la calificación de cine para todos los públicos, lo que inevitablemente la condena a quedar fuera del circuito de Disney. Sin embargo, Tim Burton comienza a forjarse ya un nombre en el mundillo de Hollywood, siendo considerado como una joven promesa con un gran futuro por delante. Tras hacer una versión de Aladino y la lámpara maravillosa para Showtime y ser considerado por Griffin Dunne como una alternativa a Scorsese para dirigir Joque Noche, Tim Burton se embarca en la dirección de su primer largometraje, La gran aventura de Pee-wee. Basada en un célebre personaje de la televisión infantil norteamericana, creado e interpretado por Paul Reubens, el film cuenta la odisea de Pee-wee en busca de su bicicleta robada en un mundo poblado por Tyrannosaurus Rex y máquinas imposibles. Reubens y Burton forman un tándem bien compenetrado. Construyen un film tan excéntrico y particular como ellos mismos, que sin embargo impacta en la taquilla recaudando más de $40 millones con tan solo 7 de presupuesto. Para esta película, Burton ficha a un joven músico que posteriormente se convertirá en aliado imprescindible en la mayoría de sus films, el compositor Danny Elfman. Tras realizar un episodio de la serie Cuentos Asombrosos de Steven Spielberg, otro de Alfred Hitchcock Presenta, y rechazar varios guiones infumables de comedias absurdas, entre ellas uno sobre un caballo parlante, Tim Burton da la campanada definitiva con Beetlejuice. El productor, David Geffen, le propone dirigir un film sobre el mundo del espiritismo desde una perspectiva humorística. El director norteamericano acepta encantado y se sumerge en un universo onírico, un limbo delirante lleno de personajes estrafalarios en el que se mueve como pez en el agua. Técnicamente, Burton se apoya en el diseñador Alan Munro para crear una estética que mezcla la oscuridad con colores saturados y en la que tienen una importancia vital los efectos visuales de Rick Heinrichs, compañero de batallas desde la época de Disney que se inspira en el trabajo del maestro Ray Harryhausen. Destaca la presencia en el reparto de Michael Keaton, Alec Baldwin, Geena Davis y una jovencísima Winona Ryder que da vida a una especie de alter ego femenino del director californiano. El film supone un bombazo de taquilla, logra el Oscar al mejor maquillaje y da origen a una serie de animación que el propio director supervisa. Gracias al éxito de Beetlejuice y de La gran aventura de Pee-wee, Tim Burton es considerado en Hollywood como una especie de rey Midas que convierte en oro todo lo que toca.
Esto explica, sin lugar a dudas, el hecho de que la Warner Bros. Confíe en él para dirigir uno de sus proyectos más sonados, la adaptación al cine del cómic de Batman. La producción no fue sencilla. Burton tiene continuos desencuentros con los productores John Peters y Peter Guber, que temen que las excentricidades del director hagan fracasar un proyecto no precisamente barato. Sin embargo, Burton lo tiene claro. Si quieren contar con él, las cosas deben hacerse a su manera. Lo primero que hace es retocar el guión. Se aleja conscientemente de la imagen naif del personaje heredada de la serie televisiva de los 60 para buscar una perspectiva más adulta e introspectiva. Para ello, se inspira en la revisión que hacen del personaje Alan Moore en La broma asesina y Frank Miller en El regreso del Caballero Oscuro, adaptado posteriormente por Christopher Nolan de una manera mucho más realista. Su segunda decisión es, sin lugar a dudas, la más polémica. Tim Burton elige a Michael Keaton como protagonista del film. Tanto para los productores como para los fans del superhéroe de Gotham, no puede haber una elección más errónea. Warner Bros. Recibe más de 50.000 cartas de queja e incluso las acciones de la compañía llegan a bajar de precio. Sin embargo, Tim Burton sigue adelante sin titubear. Completa el reparto con Jack Nicholson y Kim Basinger y rueda el film en los estudios Pinewood de Londres, alejándose de la polémica que le rodea en Hollywood. De nuevo, vuelve a buscar en la oscuridad la inspiración estética y apoyándose en el diseñador Anton Furst, construye una realidad en la que las gárgolas se entremezclan con los artilugios más futuristas. El film rompe la taquilla, recaudando más de 500 millones de dólares y convirtiéndose en todo un fenómeno mediático. Incluso Bob Kane, creador de Batman, aplaude el gran trabajo de Tim Burton. Convertido en un director de éxito, aclamado por los medios, aplaudido por la crítica y amado por sus fans, Tim Burton decide en su siguiente película recordar quién es realmente. Para ello, escribe un cuento gótico que titula Eduardo Manos Tijeras. A través de la emotiva biografía de una criatura nacida como Frankenstein, de las manos de un científico deseoso de crear vida, Tim Burton desnuda ante la cámara sus sentimientos infantiles, ligados a la actitud de la sociedad ante personas que no se ajustan a sus cánones vitales. Además de en el libro de Mary Shelley, Burton se inspira en el cuento de La Bella y la Bestia para escribir junto a Caroline Thompson un guión que la Warner no quiere producir, más interesada en que Burton haga una secuela de Batman. Será finalmente la 20th Century Fox la que se haga cargo del proyecto, poniendo sobre la mesa varias opciones para el papel principal. Desde Tom Cruise a Tom Hanks o Robert Downey Jr. suenan para dar vida al personaje de Eduardo. Finalmente, el papel cae en manos de un joven actor de televisión, Johnny Depp, que hace un gran trabajo. Junto a él aparecen Winona Ryder, Diane Weiss y Vincent Price, que fallece poco después de acabar el rodaje, interrumpiendo bruscamente un proyecto de Tim Burton sobre la biografía de este gran actor. La película es un pequeño cuento de hadas, tan original visualmente que sorprende en cada plano. Eduardo Manos Tijeras supone un fracaso de taquilla, pero sitúa al realizador en una categoría diferente, la de director de culto. Tras hacer un pequeño papel como actor en la película Singles de Cameron Crowe, Tim Burton retoma el personaje de Batman, dirigiendo Batman Returns. La película ahonda en la vertiente más gótica y personal del director, lo que le enfrenta una vez más a la productora de la película, Warner Bros. Sin embargo, Burton hace prevalecer una de las condiciones que pacta al aceptar dirigir el film: tener libertad creativa absoluta. A pesar de que el film recauda más de 160 millones de dólares, los estudios retiran su confianza en Burton, que no vuelve a dirigir ninguna de las secuelas posteriores. Al mismo tiempo que se hace cargo de Batman Returns, Tim Burton comienza a redactar e ilustrar un libro de poemas que narra cómo el rey del país de Halloween quiere convertirse en Papá Noel. El libro termina convirtiéndose en una película, Pesadilla antes de Navidad. Al estar volcado en la producción de Batman Returns, Burton no puede dirigir el film, por lo que delega la realización en Henry Selick, ex compañero del director californiano en los estudios Disney. La película sigue la estela estética y técnica marcada por Vincent, pero elevando la complejidad de ambos aspectos hasta un nivel tal que convierte a Pesadilla antes de Navidad en una pequeña joya de la animación moderna. Tras 3 años de larga y tediosa producción, motivada por el empleo de la técnica del stop motion, que consiste en ir rodando los movimientos de los muñecos fotograma a fotograma, el film se estrena en Estados Unidos, logrando un éxito relativo de taquilla. Sin embargo, su verdadero éxito no radica en la recaudación cinematográfica, sino en la capacidad que han demostrado Jack Skellington y compañía de convertirse en pequeños iconos de una animación rebelde que va más allá de los modelos edulcorados de Disney.
Como si la experiencia de Pesadilla antes de Navidad le hubiera dado alas para adentrarse en el lado más salvaje y freak de la creación audiovisual, Tim Burton coge el toro por los cuernos y va directo al centro de la excentricidad cinematográfica. Para ello, se lanza a dirigir Ed Wood, biografía del autodenominado peor director de la historia. Johnny Depp interpreta a este peculiar cineasta, tan imaginativo como maníaco, que realizó diversos largometrajes de bajo presupuesto durante la década de los 50. Le acompañan en el reparto Bill Murray y Martin Landau, que da vida a un decrépito Bela Lugosi, papel por el que obtiene el Oscar al mejor actor secundario. Además de este premio, el film logra alzarse con el Oscar al mejor maquillaje. La película, rodada en blanco y negro y con un presupuesto muy ajustado, es considerada por un amplio sector de la crítica cinematográfica como la obra más completa del director estadounidense. Siguiendo el ejemplo de Ed Wood, Tim Burton decide dirigir su propio film marciano de ciencia ficción. Así nace Mars Attacks. Tomando como premisa argumental las historias aparecidas en una colección de cromos de los años 50 sobre una invasión alienígena, Jim Gems escribe un guión gamberro, repleto de humor negro que Burton lleva a la gran pantalla. Por esas casualidades del destino, el film se estrena casi a la vez que Independence Day, por lo que para muchos espectadores se convierte casi en una parodia inteligente del cine que abandera el director Michael Bay. La película cuenta con un sobresaliente elenco de actores entre los que destacan Jack Nicholson, Pierce Brosnan, Glenn Close, Michael J. Fox, Natalie Portman o Jack Black, entre otros. Aunque Burton desea hacer los marcianos con la técnica de stop motion, los productores se niegan asustados por su alto coste. Finalmente, será ILM, la empresa de efectos especiales de George Lucas, la encargada de crear los personajes, animándolos en 3D. El público estadounidense no encaja de buen grado las críticas que Burton vierte sobre su estilo de vida y castiga al film con una recaudación en taquilla muy por debajo de lo esperado. Si para realizar Ed Wood y Mars Attacks, Tim Burton viaja hasta los años 50 del siglo pasado, para su siguiente film, el director californiano busca su inspiración mucho más atrás en el tiempo. Toma un cuento clásico de Washington Irving sobre un jinete sin cabeza que atormenta con sus crímenes a un pequeño pueblo a finales del siglo XVIII, y lo adapta a su estilo. La película se titula Sleepy Hollow. A pesar de que el film reúne bastantes condimentos capaces de atraer la atención de Burton, no fue una elección sencilla para el director. Tras el fracaso en taquilla de Ed Wood y Mars Attacks, el realizador de Batman no puede permitirse otro tropiezo. Tras barajar diversos proyectos, entre los que destaca un remake de El hombre que tenía rayos X en los ojos, de Roger Corman, finalmente acepta resucitar a otro superhéroe de cómic, Superman. Sin embargo, tras un año de trabajo, el proyecto se cae, con lo que Burton se queda con las ganas de llevarlo a la gran pantalla y con una enemistad de por vida con Kevin Smith, que había escrito una versión del guión que el director de Ed Wood había rechazado. Para adaptar el cuento de Sleepy Hollow, Burton vuelve a viajar hasta su infancia, recuperando los ambientes sombríos de su adorado Edgar Allan Poe, pasados por el tamiz de la serie B, inspirándose claramente en el trabajo del maestro Roger Corman. Para dotar a la película de una atmósfera más densa, Burton hace construir en un estudio londinense el pueblo de Sleepy Hollow y el bosque que lo rodea. El resultado final es de tal calidad que logra el Oscar a la mejor dirección artística. Con este film, el director norteamericano recupera la confianza del público y de los grandes estudios. Tras producir Batman Forever, James y el melocotón gigante y The World of Steinboy, Tim Burton pone sus ojos en una nueva superproducción, El planeta de los simios. Tomando como base el libro de Pierre Boulle y no la adaptación que protagonizó Charlton Heston en 1968, Burton realiza un film que, pese a funcionar bien en taquilla, no gusta nada ni a la crítica ni a sus fans, que se sienten defraudados por el tratamiento que da el director a la historia. Sin embargo, Tim Burton no espera demasiado para volverse a meter a su público en el bolsillo. Con Big Fish hace las paces con aquellos que pensaron que había perdido su estilo característico con El planeta de los simios. Big Fish es un cuento moderno, una historia metafórica repleta de personajes singulares, nacida de la cabeza del escritor Daniel Wallace. Aunque inicialmente la película iba a ser dirigida por Steven Spielberg e interpretada por Jack Nicholson, ambos deben abandonar el proyecto, por lo que son sustituidos por Tim Burton y Albert Finney. Ewan McGregor está a la cabeza de un reparto coral integrado entre otros por Helena Bonham Carter, Danny DeVito, Jessica Lange o Steve Buscemi. Burton continúa indagando en el mundo de los cuentos en sus dos producciones siguientes, Charlie y la fábrica de chocolate y La novia cadáver. En Charlie y la fábrica de chocolate, Tim Burton vuelve a adaptar un relato de Roald Dahl como ya hiciera en James y el melocotón gigante, aunque en este caso se hace cargo de la dirección él mismo.
A pesar de que Marilyn Manson parecía tener un acuerdo con el director de Ed Wood para interpretar a Willy Wonka, finalmente es Johnny Depp el que se lleva el gato al agua. El film vuelve a demostrar el amor que tiene Tim Burton por cuidar hasta el extremo la escenografía de sus películas, que en este caso se ven acompañadas por las complejas coreografías que adornan sus imágenes. Ese mismo gusto estético aparece en La novia cadáver, adaptación de un cuento tradicional ruso-judío rodado en stop motion. Tim Burton se limita a producir el film, que es dirigido por Mike Johnson, muy en la línea de Pesadilla antes de Navidad, pero con un tono más adulto. Algo parecido sucede con Sweeney Todd, el diabólico barbero de la calle Fleet. La atmósfera de cuento de hadas que rodea sus imágenes camufla la crudeza de una historia tan macabra como escabrosa. Tim Burton gana la partida a Alan Parker o a Sam Mendes al hacerse cargo de la adaptación de este musical de Broadway creado por Stephen Sondheim. Para ello, el director californiano radicaliza el estilo mostrado en Sleepy Hollow y construye una narración en la que sobresalen Johnny Depp, Helena Bonham Carter y Alan Rickman. El film se alza con el Oscar a la mejor dirección artística y es bien recibido tanto por la crítica como por el público. Tim Burton ya es ese adulto capaz de crear mundos de fantasía que soñó ser siendo un niño. Sin embargo, para cerrar el círculo, afronta un proyecto que quizás solo él puede llevar adelante: la adaptación al cine de Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll, un proyecto que le va como anillo al dedo. A este trabajo se suman otros como producir la película Nine con Jennifer Connelly o la adaptación a la gran pantalla de la serie Dark Shadows con Johnny Depp en el reparto. Aunque casi toda su obra le ha mantenido sumergido en un mundo irreal, Tim Burton se ha ganado en el mundo real un puesto entre los 10 magníficos del cine actual. Tim Burton es por derecho propio el gran cuentacuentos del cine actual, con todo el respeto para Terry Gilliam. Siguiendo la estela de su maestro, Roger Corman, el director californiano ha sido capaz de viajar al futuro y al pasado, más allá de la vida y de la muerte, para narrar historias tan poco convencionales como poéticas. Bebiendo de las fuentes de la cultura gótica que encarnan escritores clásicos como Edgar Allan Poe o Mary Shelley, Burton ha logrado crear una estética propia que le identifica casi al instante. El director californiano no esconde sus influencias que van desde el cine de los expresionistas alemanes a las animaciones stop motion de Ray Harryhausen, pasando por el cine de la Hammer, la serie B estadounidense de los años 50 o el trabajo del dibujante Edward Gorey. Así, ha creado un estilo visual propio, en el que la escenografía de cada secuencia se cuida al detalle, cobrando tal importancia que puede considerarse casi como un personaje más en la narración. Con una iconografía repleta de referencias a la muerte, en la que abundan las líneas torcidas, las espirales y los claroscuros, Burton debe mucho al trabajo de su gran amigo y colaborador, Rick Heinrich, diseñador de producción de sus trabajos más personales. Algo parecido sucede con Danny Elfman. El compositor ha logrado dar tal personalidad a sus trabajos junto al director norteamericano que su estilo es instantáneamente reconocido por la audiencia con tan solo oír algunas notas de sus composiciones. Como vemos, con todos estos mimbres, Tim Burton compone mundos irreales poblados por personajes todavía más peculiares. Aunque él se empeñe en negarlo repetidamente, la mayoría de los protagonistas de sus películas tienen algo en común con el director de Beetlejuice: su incapacidad de integrarse fácilmente en la sociedad. Son personajes alienados por su propia sensibilidad, que viven ajenos al mundo, en una realidad paralela en la que se sienten libres. Son héroes torpes y descoordinados que para otros directores serían simplemente complementos cómicos de la narración. A su alrededor se mueve toda una cohorte de personajes ambiguos que o no entienden o no quieren entender la personalidad marginal del protagonista del relato. Con esta reestructuración del orden social, Burton se venga de una infancia y adolescencia poco felices, que marcan también su estilo narrativo. En Tim Burton se mezcla lo macabro con lo poético, lo ancestral con lo posmoderno, lo elegante con lo más kitsch, bañado todo por un humor negro, cargado de cinismo que desmitifica sus historias y las sitúa al alcance de cualquiera. Tim Burton combate a la desesperada en cada una de sus películas contra la muerte, pero no contra un fallecimiento real, sino contra la muerte de la inocencia infantil. El director norteamericano cumple su sueño de infancia de crear universos de fantasía, realidades oníricas no sujetas a convenciones, que puedan servir de refugio a otros niños tan soñadores como él mismo. Por esto, y por su capacidad de seguir un camino personal sin atender a las imposiciones del mercado, Tim Burton ya es uno de los 10 magníficos del cine actual.
Érase una vez un niño pequeño y diferente que soñaba con hacerse mayor y crear mundos oscuros, poblados por seres tan pequeños y tan diferentes como él mismo. De mente durante sus primeros años en el estudio, llevando sus excentricidades a su máxima expresión. Convertido en artista conceptual, trabaja en varios proyectos como Taron y El Caldero Mágico, sin que se emplee ni uno solo de sus diseños en la producción final. Tras 10 años de trabajo, Burton se siente desanimado y con ganas de abandonar Walt Disney. Sin embargo, repentinamente, se produce un cambio esencial en su vida. Dos directivos de los estudios confían en el talento del joven. Pero, de momento, tan solo era un estudiante introvertido y poco aplicado en Burbank, California, que amaba dibujar, las películas de monstruos y los cuentos de Edgar Allan Poe. Su adolescencia pasa como en una nube, rodada en Super 8, a ritmo de punk y con muchos proyectos y pocos amigos a su alrededor. En 1979, obtiene una beca en un programa de estudios del Instituto de Artes de California, que pretende formar a nuevos talentos para Walt Disney. Joven dibujante y logran financiar su primer corto serio, Vincent, homenaje a uno de sus grandes ídolos, Vincent Price, que se implica en el proyecto, dándole su voz al narrador. Rodada en stop motion, en blanco y negro y con influencias del expresionismo alemán, Vincent adelanta muchas de las claves estéticas y poéticas del director californiano, que deja mucho de sí mismo en este proyecto casi autobiográfico. Sin embargo, para la Disney, el proyecto comienza a sentirse mejor, rodeado de otros tipos tan inadaptados como él mismo, con los que comienza a rodar cortometrajes. Al finalizar sus estudios, ficha por Disney para trabajar en Todd y Toby, a las órdenes de Glen Keane. Sin embargo, como él mismo reconoce, no está hecho para reproducir los trazos dulces y acaramelados de la factoría de animación californiana. Incapaz de saber ni a dónde va ni de dónde viene, agobiado por un estilo en el que no cree ni entiende, Tim Burton se comporta como un auténtico